No estoy de acuerdo que deben de ser modificadas. Hay que actualizar esta ficha porque hay muchas cosas que dan lugar digamos, a mala interpretación o suspicacias al momento de hacer el examen. Pero vamos a analizarla porque es el documento oficial y es el documento que en este momento se está utilizando. ¿Qué se está utilizando? Este de acá lo usamos desde mi época de estudiante, con eso lo digo todo. Ala. Sí, como que ala. No. O sea que sí hay que hacer los cambios. Te pasas, Los tiempos ¿no? cambian. Todo pronto. No te pases. Bueno, ya, conozcámosla. Primero, obvio, es un documento oficial que está relacionado con una historia clínica. Por consiguiente, esto no es una historia. Este es un adicional a la historia, ¿correcto? Es un anexo. Por eso se conoce como ficha, no historia clínica. Hay que marcar el número de historia y la fecha de la historia. Colocamos al paciente. ¿De quién es la ficha? ¿Cómo quieres que se llame tu paciente? Robles Meyer. Nombre. Cristian. Cristian. O con H. Meyer. Cristian. Robles. Ya, Cristian Robles. A ver. Macuco. O sea, es un varón. ¿De qué edad? 62. 62 años. O sea, es de una edad mediana, ¿correcto? Hay que tomar en cuenta eso. El operador eres tú y el año es el año de tu formación. O sea, en este momento, quinto año, no 2025. ¿Ya? O sea, estamos sabiendo que es un operador de quinto año. ¿Ok? Perfecto. Como vemos, es una hoja adicional, por eso se le conoce como datos adicionales a la anamnesis o interrogatorio. Complementa lo que vamos a hacer. En la ficha clínica, en la historia clínica, hay muchos datos que el paciente edéntulo completo o total no puede brindar. Cosas relacionadas con oclusión, con problemas periodontales, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hacer una ampliación de todo eso. Y comenzamos, según esta ficha, con la historia del edéntulo. O sea, ¿por qué perdió los dientes? Esa es la historia, ¿no? Hay que preguntarle al paciente, disculpe señor, ¿cuál fue el motivo de la pérdida de sus dientes? ¿Por qué es importante eso? ¿Quién me lo quiere decir? Para saber los hábitos del paciente. Los hábitos no. Es la historia. Es la historia. Es la historia. ¿Cuántas formas de perder dientes hemos dicho en la mañana que había? Por trauma. Trauma es una que la mencioné, pero no es la más común. Actitud. Pesos también, pero no es la más común. Hay más comunes. Sistémico. No. Atrición. No me dice la más común. La más común es caries. La más común es caries. O sea, se pierden los dientes por caries. ¿Y qué otra enfermedad generalizada existe en la sociedad que pueda hacer perder los dientes? Enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal. O sea, pensemos siempre en las principales. Las otras nos las narraría el paciente si es que fuera algo muy especial. Pero básicamente, el motivo por el cual se pierden los dientes, básicamente, en la mayoría, es por caries y enfermedad periodontal. Las demás existen, pero no son tan comunes. Si por haber razones no fue ni por caries ni por enfermedad periodontal, ustedes le preguntan, ¿por qué perdió los dientes? Doctor, pues no tenía plata y me los tuve que sacar. ¿Se dan cuenta? Eso también se fue de 5 de la mañana. O, doctor, yo vivía en Corochochay, pues en Corochochay no hay dentista. ¿Se dan cuenta? O sea, no había una buena atención. Entonces, son otras causas, pero no son las más comunes. Las más comunes son caries y enfermedad periodontal. Bien, entonces, si el paciente nos dice eso, ¿cuál es peor? ¿Por qué? Porque la absorción ósea. Hay problemas con la base de sustentación. El problema de caries se da en el diente, como ente individual, mientras que los problemas periodontales se generalizan en las áreas de soporte. Entonces eso obliga de que si yo tengo una pérdida de dientes por problemas periodontales, la reabsorción va a ser mucho mayor y la pérdida ósea va a ser más rápida. Por ende, va a ser más difícil el tratamiento. Entonces es bueno e importante establecer eso, ¿no? Segundo, la antigüedad de la dentadura actual. O sea, quiere decir que el paciente puede ser un paciente portador. ¿Tu paciente usa prótesis o no? No. Por favor, cada uno vaya haciendo lo mismo con su ficha, vayan creando sus datos, vayan creando su paciente ficticio. Su paciente ficticio, ¿no? Firma una vez. Te pregunté, no usa prótesis. Quiere decir que va a ser un portador por primera vez, ¿correcto? Entonces eso es importante.
no tiene dentadura, quiere decir que este paciente tenemos que tomar algunas actitudes porque va a ser portador por primera vez. Es como aquel que recién se da cuenta que es miope y que tiene que usar anteojos, ¿no es cierto? No se va a pasar de frente a usar lentes de contacto, ¿no? O sea, operarse. Oye, eso se llama bullying, ¿ah? Denúncialo. Dile a su mamá, dile a su mamá. Policía. ¿Tomba? ¿Tu mamá es policía? No, va así. No, está amenazado. Bueno, sigamos. Entonces, si el paciente no tiene dientes, tenemos que tomar una serie de precauciones porque va a ser portador por primera vez, que es más difícil. Al principio, hacer que un paciente se acostumbre a una prótesis, tenemos que tener muchos cuidados que los vamos a ver en el proceso de tratamiento, ¿no? Número de dentaduras previas, bueno, en el caso de nuestro paciente no ha tenido dentaduras previas, pero en tu paciente, por ejemplo, ¿cuántas dentaduras ha utilizado? Ah, tiene una sola. Ya, ¿y hay alguno que haya pensado en ponerle que es un paciente viejito que ya se cambió como 4 veces la dentadura? ¿Alguno ha pensado en un paciente así? Ninguno. Yo tenía pensado un paciente que tenía remanentes. Ya, está bien, pero para eso necesitas eliminar esos remanentes o conservar esos remanentes dependiendo de la condición de cada uno, ¿no? Tiene que ser evaluado. Ya, pero estamos hablando ahorita de número de dentaduras previas que el paciente puede haber tenido. Tenemos en este momento dentaduras previas, en ninguno de sus casos han pensado en ninguno de ellos, ¿no? Siempre es bueno pensar en alguna vez que el paciente ha tenido hasta 2 o quizás 3 dentaduras. ¿Qué es lo regular? Llamemos así. Y si encuentro un paciente que tenga solo uno, No hay problema, pero eso, o sea, tú vas a sacar información de eso. Les cuento un caso específico de una paciente que yo tuve ahí en el Hospital Naval, una señora, mamá de un médico, que todas las prótesis que ella ha tenido, o sea, me vino con la prótesis, pero más rayada que las líneas de Nazca. Entonces yo agarro y le digo, señora, ¿usted ha utilizado prótesis antes que esta? Ella las limaba con su lima de uñas. La señora, lo bueno de los pacientes dentro de los completos es que no nos dura mucho, ¿no? Sí, cruel, ¿no? Pero es la verdad, Entonces, pero bueno, esa señora ya falleció. El hijo también ya falleció. ¿Qué? Bueno, es la verdad. El hijo era soltero y era bueno, muy mayor en ese momento, ¿no? Entonces yo le digo a la señora, a ver, ¿cuántas prótesis ha utilizado antes que esta prótesis, señora? Y me dijo, muchas, doctor. ¿Muchas? Sorpresa para mí, ¿no? ¿Cuántas? ¿10 prótesis? No, doctor, como 40. Yo me quedé sorprendido. ¿Y usted las ha botado? No, y las tengo en mi casa. ¿Tanta plata? ¿Y me las podría traer? Con mucho gusto, doctor. Me trajo una bolsa de este tamaño, llena de prótesis totales. O sea, eso ya me decía a mí que esta es una paciente muy problemática. ¿No es cierto? Porque algo estaba pasando. Y encima, la última prótesis estaba toda rayada como las líneas de Nazca, imagínense, ¿no? Entonces es importante todos estos datos para ir sacando información. entonces el número de dentaduras previas Las que haya usado. se refiere a las prótesis anteriores. Claro, a la cantidad de prótesis. Inclusive, así hayan sido parciales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ese es el proceso natural evolutivo de la prótesis. Acuérdense lo que les acabo de decir. ¿Qué nos demuestra el hecho de que tenemos un paciente edéntulo total? Se los dije hoy día en teoría. ¿Qué demuestra eso? El fracaso de la odontología. Para que un paciente llegue a esta condición es sinónimo de que todo lo que el Estado, el país, el mundo ha hecho no ha podido hacer que este paciente conserve sus dientes. Y eso es el fracaso de esta condición. Por consiguiente, no debemos de llegar a esto. Actualmente, con todos los mecanismos que tenemos y toda la tecnología que hay, debemos estar en condiciones de salvarle los dientes a los pacientes. Bueno, seguimos entonces. La naturaleza de los problemas, que nos explique claramente cuál es la problemática que el paciente está teniendo, ¿no? Bien, y una vez que nosotros tenemos todos esos datos, vamos a sacar mucha información relevante para el tratamiento. Y en base a esta información relevante pasamos a los datos adicionales al examen clínico, que son específicos para la parte de prótesis completa.
Son muchos puntos, ¿no? Como verán, tono muscular, tamaño de los rebordes, reborde alveolar, angulación de los rebordes, paralelismo de los rebordes, espacio interalveolar, forma de la bóveda, etcétera, etcétera, y atrás también. Hasta que llegamos al punto final, que es donde dice prognosis, o llamémosle pronóstico, que es lo que nos interesa saber para saber cuál va a ser las dificultades o no dificultades que podamos tener con ese paciente. Entonces vamos viendo punto a punto. ¿Qué era esa? 3:43. Ya, nos falta poco tiempo. Vamos rápido con los puntos. Entonces, tono muscular facial puede ser tenso, promedio o flácido. ¿Cuál es peor? Perdón, flácido. Hay dos, tenso y flácido. Ambos son malos. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a analizar en cada punto? Vamos a analizar si es un punto favorable o desfavorable para el paciente, ¿no? Cuéntame, ¿cómo es tu paciente? Es un paciente joven, ¿ah? 62 años me has dicho, ¿no? Bien, se quedó un ratito, él cree que se la está pasando suave. Ya, vamos a darle un tono muscular promedio, ¿correcto? Vamos a ver, ahorita se va a comenzar a contradecir, ¿eh? Vamos a ver. Tamaño de los rebordes. ¿A qué se refiere con el tamaño? Este es un tamaño mediano, ¿correcto? Puede ser más pequeñito o puede ser mucho más grande, ¿no es cierto? Estamos hablando del tamaño del reborde. No confundirlo con el reborde alveolar. Esto, por ejemplo, acá crea cierta discrepancia, ¿no? Acá se refiere a la altura del reborde alveolar, ¿no? Que puede ser bueno, regular o pobre, ¿no? Pero acá estamos hablando del tamaño. Ya, cuéntame. Yo te diría grande. ¿Por qué? Porque es varón, ya ha tenido prótesis, va a tener su prótesis por primera vez. Eso quiere decir que ha perdido los dientes recientemente. ¿Te das cuenta? No ha habido mayor reabsorción, entonces ¿cómo va a ser pequeño o mediano? No puede ser, es grande. ¿Te das cuenta cómo te contradice? Eso es lo que estoy haciendo ver. O sea, no crean que porque él me dice una cosa quiere ponerle otro factor que es favorable, ¿ok? Lo va a lograr. Tienes que estar acorde con lo que es el paciente. Váyanme haciendo eso ustedes con su paciente también, ¿no? Sean realistas con lo que el paciente va a tener. Por ende, tiene un reborde grande. Eso es área de soporte máximo que no es muy favorable. El tamaño de los rebordes. Tiene buen tamaño, o sea, no es pobre, no es regular, es bueno, correcto, ahí sí la aceptaste. Angulación de los rebordes. La relación que existe de angulación básicamente está relacionada entre superior versus inferior, ¿no? O sea, el ángulo que da. Este es un clase 1, por ejemplo, están casi al mismo nivel, pero si fuera un clase 3 sería más o menos así, ¿correcto? Si fuera un clase 2 estaría así. No le he puesto de costado, sino que he corrido para que... Este es clase 1. Lo estoy queriendo transformar en un clase 3, para que veas la relación. Es más pequeñito arriba, más ancho abajo, por ende no va a haber una correcta relación. La angulación va a ser mucho menor de 80 grados. Pero generalmente se presenta en clase 3, creo. La gran mayoría. A ver, ¿por qué Daniel acaba de hacer una observación buena? ¿Por qué es eso? Salud. Claro, por la reabsorción ósea, que es una reabsorción ósea permanente y continua. O sea, si yo tengo un maxilar superior que se va a reabsorber de afuera hacia adentro, cada vez va a ser más pequeño. Y un maxilar inferior que se va a reabsorber de adentro hacia afuera, cada vez va a ser más grande. O sea, se va a ir creando paulatinamente discrepancia. En el caso de nuestro paciente reciente, estamos en una relación armoniosa todavía. Por ende, es una clase 1. Una consulta. Cuando le colocamos prótesis al final, ¿esa reabsorción igual va a continuar? Por supuesto, pero tenemos que hacer una reconstrucción que minimice el factor de noxa o trauma sobre los rebordes. Que minimice. Por eso son los controles después. Por supuesto, el paciente no puede desligarse del odontólogo. No es que le pongo los dientes y nos olvidamos de eso. Qué bueno, ya no necesito ir al dentista. Falso. Tiene que ir a controlarse, controlar la zona de sobrecompresión, reabsorción, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, seguimos. Paralelismo de los rebordes. ¿Son paralelos? Son paralelos, no son divergentes. Muy bien. Espacio interalveolar. El espacio interalveolar es el espacio que vamos a tener entre la altura del reborde superior con respecto a la altura del reborde inferior. En un paciente clase 1 aproximadamente es esta, ¿no? Ahora, ¿cuándo es una reabsorción, un espacio insuficiente? Cuando son muy grandes y están muy cercanos. Podría ser el caso de nuestro paciente, porque es un paciente mayor que recién se ha sacado los dientes.
Cuando es un espacio excesivo, cuando tenemos gran reabsorción y el espacio es muy grande, eso va a tener problemas con movimientos laterales, ¿no? Perfecto. Entonces, en el caso de nuestro paciente es insuficiente. Muy bien, correcto. Forma de la bóveda palatina. La bóveda palatina tiene una forma así más o menos. Puede ser plano, puede ser ojival o puede ser en U, según lo que está marcando acá la ficha. No es la única forma, hay otras formas que se pueden presentar. Como el paciente todavía no tiene mucha reabsorción, no es plano. Como no es un paciente clase 2, me dijiste, ¿no? O 1. Clase 1, entonces no va a ser ojival. Entonces va a tener forma de U aproximado. Este es el tipo aproximado que tenemos con nuestro paciente. ¿Tiene torus palatino o no? No, perfecto. Que generalmente no es muy común los torus palatinos, ¿no? Más comunes son los torus mandibulares. ¿Torus mandibulares tiene tu paciente? No, tampoco. Si no, tendríamos que operar. Post-dam. ¿Qué significa post-dam? Está en inglés esto, ¿ah? Muy común antiguamente y ahora decimos otro nombre, ¿no? ¿Qué cosa es DAM? No, ese es DAM. El DAM. Sí, pero las tres son mayúsculas. De programador anterior modificado. DAM. No, pero ¿qué cosa es DAM en inglés? Diámetro. No. DAM es dique. Ustedes, a ver, ¿cómo se llama endodoncia? ¿Qué utilizan para la endodoncia? ¿Cómo se llama el GBS que? ¿Dique qué? Dique goma. ¿Y en inglés cómo es? Rubber dam. ¿Se acordaron o no? ¿Dice rubber dam o no dice rubber dam? Dice, ¿no es cierto? Entonces, dam es dique. Correcto. Dique significa una pared, un límite, un elemento que comprime. Entonces, ¿dónde está el post-dam? Se refiere al área de la línea. Al área de la línea de vibración o sellado palatino posterior. Esta es la zona de atraso también llamada post-dam o área palatina de sellado palatino posterior. Por eso es que se dice el área, ¿no? Para tomar en cuenta. Entonces, tenemos las fibrolas palatinas y tenemos el área de la línea de vibración. ¿Cómo es tu paciente? Cuéntame. ¿Tiene más de 5 milímetros, entre 1 y 5 milímetros o menos de 1 milímetro? Más de 5 milímetros, o sea, tiene un área bien grande. Yo te diría que no puede ser, porque es un paciente muy mayor, quizás de 1 a 5. Ok, estoy tapando para que no vean la otra parte, por supuesto. Ahí está mejor. Entonces, no es ideal, pero es adecuado. Ok, no es tan malo tampoco. Ya, reflejo nauseoso, va a ser paciente por primera vez. ¿Qué va a pasar cuando el paciente le tomen impresiones? Va a regresar. ¿Exagerado o severo? ¿Cuál de los dos quieres? Exagerado nomás. Que casi ¿No quieres? severo, ¿eh? Pero eso tiene una solución. Nos vamos hacia atrás. La anestesia tópica. Sí. Pero no todos los pacientes reaccionan bien a la anestesia tópica. Te lo digo por experiencia. Una vez un niñito le tuve que tomar una impresión y el vómito lo tuve que aguantar en las manos. Caballero. Y sin guantes, época de trabajo sin guantes. Se lo paso a la mamá. Se le caía de la mano. La mamá estaba más buena que el padre. No. Directo para su esposa. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el comentario? ¿Por qué toman todo a mal? A ver. Buena porque esa señora era una persona mayor, era una persona decente, muy respetuosa. Entonces, más bueno que el pan. ¿A qué se referían ustedes? A lo mismo. A lo Tú mismo. también, no, tú dijiste A lo mismo. Ahí empezó. ya, las inserciones. Inserciones normales, Todo exageradas cambia. o severas. Todo cambia. Exageradas. Quiere decir que tenemos inserciones altas. Frenillos altos, inserciones muy elevadas. Correcto, que tienen que ser corregidas. Tejidos blandos. ¿Hay alguna alteración en tejidos blandos? Es reciente, sé que salieron las cosas. Estaría dentro de los valores normales. Pudiera tener hiperplasias, hipertrofias, problemas de mucosa blanquecina, etcétera. No las tiene. Tamaño de la lengua. ¿Cómo conozco el tamaño de la lengua? Si la lengua no monta el sector anterior y sí monta el sector posterior, ¿es grande, pequeña o mediana? Si Grande. no monta el sector anterior y sí monta el sector posterior, ¿es grande, mediana o pequeña? Mediana. Es mediana. Es mediana porque por naturaleza la lengua tiende a retruirse y cuando se tiende a retruir
y no hay dientes que la limiten, se posiciona atrás. Es como hacen ustedes cuando se sientan en un sillón. ¿Qué hacen? Hacen esto. Buscan una mayor base de sustentación. ¿Se dan cuenta? Y dejan libre adelante. Pero si se van hacia adelante, están así, caen perfecto en el sillón. Quiere decir que es una lengua mediana. ¿Cuándo es grande? Cuando monta adelante y monta atrás. ¿Cuándo es pequeña? Cuando no monta nada. ¿Se dan cuenta? Está en reposo y no monta nada. Entonces tenemos una lengua suelta mediana, ¿no es cierto? Ya ponemos mediana, muy bien. Posición de la lengua, normal o retruida. Normal es que se posiciona, no se asienta mucho atrás y nos permite ver toda la zona orofaringe. Ahora, puede ser que esté retruida, pero puede ser retruida hacia abajo o retruida hacia arriba. ¿Cómo sé yo la diferencia? Si la veo que está muy hacia atrás, correcto, y me deja ver la orofaringe, es retruida inferior. Si le digo al paciente que abra la boca y no veo la orofaringe, es retruida superior, porque se va hacia arriba. Es un posicionamiento de tipo muscular, ¿no? En este caso, es retruida inferior. Perfecto, entonces le ponemos retruida inferior. Miren, otra deficiencia de la ficha, ¿no? No podemos definir eso. Movimiento funcional del piso en la boca. O sea, quiere decir que está en relación con la tonicidad. ¿Cómo era la tonicidad de tu paciente? Puro medio, creo. Media, ¿no es cierto? Entonces tenemos alta movilidad, normal o relativa movilidad. Este paciente debe tener una relativa movilidad. No creo que sea normal, porque es un paciente relativamente joven, ¿no? Calidad de la saliva, fluida o viscosa, o sea, líquida o espesa. No puede ser espesa, porque la mayoría de pacientes somos de saliva fluida. Ahora, normalmente lo que puede suceder es que le falte saliva. Eso quizás sí, correcto, pero ese es otro punto. Entonces, acá vemos fluida. Ahora, cantidad, importante. Insuficiente, normal o excesiva. No, insuficiente. Paciente a partir de los 50 años toma pastillas para algo, ¿no es cierto? Por consiguiente vamos a tener hiposalivación producto de algún tipo de medicamento. La gran mayoría de medicamentos producen hiposalivación. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces en este caso es insuficiente. ¿Puede haber un caso de que un paciente que ya pasó los 60 tenga bastante Está razonado. Sí, siempre y cuando no tome medicamentos, si tenga una vida activa normal y su sistema endocrino está funcionando perfecto? Estás hablando de los años dorados. Un paciente que está arriba de los 60, algo le ha pasado. A no ser que haya sido pues una persona que la sentaron en un sillón y desde los 12 años hasta los 60 no se movió. ¿No? Algo tiene que haber pasado, es una vida entera. ¿Correcto? Y esa pregunta y se van a dar cuenta, algo tiene que haber sucedido con el paciente. De los 50 años para adelante, algo tiene que haber pasado. Y si usted le pregunta qué medicamentos toma, le va a decir. Yo ahorita, por ejemplo, si usted me dice, yo tomo como 5 medicamentos. Para la presión, losartán, amlodipino, atelonol y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Movilidad, más aún. El nebulizador para el asma, también. Si es asmático y utiliza un nebulizador, en nuestro país es muy común eso, ¿no? Movilidad de los labios, muy contráctil, normal o alguna movilidad. Alguna movilidad. Largo de labios, largo, normal o corto. En este paciente yo no creo que sea largo y corto tampoco, porque sería sonrisa gingival o una normal. Prominencia en los rebordes. ¿Es prominente lateral o normal? ¿Es grande o es normal? Como recién es extraído, todavía no es prominente, pero es considerado normal. Y de ahí viene el examen radiográfico para saber si tiene algún tipo de componente o elemento inadecuado, correcto, que eso se tendría que extraer o ver si se puede mantener, y la actitud del paciente, que es importante. ¿Ya? Es un paciente exigente, pasivo o filosófico. ¿Cómo filosófico? ¿Tú opinas? ¿Qué cosa es tu paciente? Filosófico. Especial. Filosófico. ¿Por qué no exigente o pasivo? Mira, para que sea exigente... ¿Racional? ¿Tiene que ver con filosófico? No, tiene que haber una actitud. Ese es según la clasificación, la clasificación del tipo de pacientes, según el estado psicológico, ¿no? Normalmente un paciente varón, por naturaleza, no es exigente. ¿Quiénes son exigentes? Las mujeres. Por naturaleza la mujer es exigente.
¿correcto? Entonces, no está. Lo que sí puede ser este Oxidoidea, ¿no? paciente, que sea un paciente pasivo, pero generalmente un paciente pasivo, no del tipo de pasivo que tú conoces. Pasivo significa que no le importa un pepino todo, Como que tú, le Marco, llega al ¿no? mundo, etcétera, ¿no? Pero como es un paciente que se está queriendo hacer sus dientes, no es un paciente pasivo, ¿correcto? Por ende es un paciente filosófico. Y en base a esto ya tenemos todos los datos según esta ficha. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Analizar cada uno de ellos, ponerlos en una tabla, cuáles son los positivos, cuáles son los negativos. Ahí sale. Tienes que sacarlos. Para eso es el análisis de lo que estamos haciendo. ¿De dónde va a salir la prognosis? Va a salir exactamente de la cantidad. Si nosotros vemos que la mayor cantidad se tiran para la parte negativa, según la prognosis, ¿cómo será? Pobre. Si se tira para la parte positiva, será Muy malo. bueno. Y intermedio será. Entonces, si ustedes me dicen cantidades en porcentaje, yo diría de 0 a 40 sería negativo, ¿no? De 40 a 60, o sea, hasta 60, sería bueno, sea normal, ¿no? Y arriba de 60 sería bueno. Pronóstico. Ahora, por ejemplo, suponiendo sale pobre, de todas maneras, si el paciente quiere, ¿se le puede realizar la prótesis o no? Claro, igual se la vamos a tener que hacer. Todo esto es para que sepas con quién estás trabajando, cuáles van a ser tus problemáticas, a qué te vas a enfrentar. Esa es la idea, ¿no? Claro. Bien, terminamos. Nos vemos el próximo miércoles. La próxima vamos a tomar, por favor, revisen la guía, vamos a tomar impresiones. ¿Ok? En la guía te está diciendo Solo la cabeza. la guía de las cubetas, en la guía dice, son cubetas